Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Eduardo, pediste un préstamo para renovar el piso de tu madre mientras nosotros vivimos en un cuartucho de alquiler. Preguntó Catalina. Su marido estaba sentado, asintiendo con la cabeza. Cariño, si son solo $2,000 al mes, justo mi sueldo es de 1,500 y tú pondrás los otros 500, respondió. Catalina llamó a su suegra con el altavoz encendido. Dolores dejó caer la tarjeta justo en la caja de la ferretería. Déjalo en su sitio. La voz del marido no tembló. Sonaba como si la estuviera salvando de un salto al vacío, y no quitándole un yogur griego con higo de la cesta. Eduardo, es solo un yogur. $2. 20, la corrigió, devolviendo el envase a las profundidades frías del refrigerador, donde se alineó con otros deseos rechazados. Catalina, ya lo hablamos. Tus yogures son casi $70 al mes. Y 70 son 2 metros cuadrados de laminado para nuestro futuro salón. ¿Quieres caminar sobre concreto desnudo? Catalina miró su mano, cuidada, con uñas perfectamente recortadas. La mano de alguien que jamás había amasado cemento, pero adoraba hablar de sus tipos. Eduardo, con un movimiento ágil, casi automático, lanzó al carrito un paquete de salchichas. Las más baratas. Las que, al hervirse, se hinchan como ahogados y saben a cartón salado con aroma a humo. Están en oferta, anunció con orgullo al notar su mirada. Compré 3 paquetes. Alcanzan para la semana, si las hacemos con pasta. Catalina, no pongas esa cara. Estamos construyendo un sueño, hay que aguantar. La fila detrás de ellos se agitó. Una señora con una boina de lana, parecida a un hongo gigante, suspiró con dramatismo y empujó a Catalina con el carro en la espalda. Le importaba un comino su sueño. Ella solo quería pagar su medio kilo de abadejo. Eduardo, dijo Catalina en voz baja, evitando mirar a la cajera, cuyo gafete decía María y cuyos ojos reflejaban una tristeza universal, me da acidez con esas salchichas. Compremos al menos pollo. El pollo son huesos y piel. La mitad del peso va a la basura, cortó él, colocando en la cinta su cena. Salchichas, pasta barata y gris que se convierte en un engrudo pegajoso en 3 minutos de cocción. Y una bolsa de té, cuyo polvo tiñe la taza antes que el agua. Esto es peso neto. Eficiencia, Catalina. Aprende a gestionar recursos. Catalina sacó la tarjeta. La suya, porque Eduardo había olvidado la suya en otra chaqueta. O la dejó cargando. O, como hoy, hay un fallo en la app, no procesa el pago. Paga tú, yo te transfiero. No transferiría. Nunca transfiere cosas pequeñas. Somos familia. El presupuesto es común, decía cuando ella gastaba. Hay que ahorrar para la entrada del crédito hipotecario, decía cuando el dinero lo tenía él. El terminal pitó. El sonido fue tan desagradable como un latigazo. Catalina tomó el recibo. Él tampoco la dejó comprar una bolsa. Ya traemos una. De un bolsillo de su chaqueta sacó un arrugado y casi roto amasijo de plástico que recordaba los tiempos en que el dólar costaba 30 pesos. Salieron a la calle. El viento de noviembre les lanzó a la cara un puñado de granizo helado. Eduardo caminaba ligero, manos en los bolsillos, la nariz levantada al cielo gris. La pesada bolsa con la comida eficiente la cargaba Catalina. ¿Te imaginas? Predicaba él con fervor, saltando una charca sucia, mientras ella pisaba directo en el barro porque la bolsa tiraba de su brazo, desequilibrándola. Pondremos ventanas panorámicas. Mamá dice que tiene que haber mucha luz. Y el suelo con calefacción, para que camines descalza. Eres tan friolenta. Al oír mamá, a Catalina le dio un tic en el ojo. Dolores estaba en sus vidas como un denso vapor invisible. Estaba en los consejos sobre cortinas, aunque no había dónde ponerlas. Estaba en las recetas que Eduardo exigía reproducir con productos incomibles. Estaba incluso en su cama, convertida en las llamadas nocturnas de Eduardo a las 22 en punto. Llegaron al portal.
Su apartamento de alquiler estaba en un edificio que, al parecer, los arquitectos diseñaron en estado de profunda depresión. Un bloque de 5 plantas cuyo color oscilaba entre albaricoque sucio y durazno mohoso. El portero electrónico chirrió cansado, dejándolos entrar en un portal que olía a gatos y a pescado frito. El ascensor otra vez no funciona, constató Eduardo, pulsando el botón de llamada. El botón había sido quemado con un encendedor en los 90 y desde entonces simbolizaba la inutilidad de existir. Bueno, el deporte es vida. Vamos, Catalina, cardio. Subieron al 4.º piso. Catalina dejó la bolsa en el suelo sucio para buscar las llaves. La puerta de los vecinos se entreabrió y asomó la nariz de la señora Valeria, la agencia local de información. Otra vez haciendo ruido. Refunfuñó, aunque no habían hecho ningún sonido. Eduardo, te llegó una carta, azul, del banco. La eché en tu buzón. Eduardo se tensó. Su espalda, cubierta por la chaqueta, se volvió rígida. Spam, seguro, dijo rápido, sin mirar siquiera hacia los buzones. Ofrecen créditos. Ahora ofrecen a todo el mundo. Vamos, Catalina. Qué frío. Dentro no hacía mucho más calor que afuera. De las rendijas de las ventanas entraba un viento tan fuerte que las cortinas se movían como si estuvieran vivas. El papel tapiz del pasillo, despegado desde el gobierno anterior, colgaba en tiras tristes. Vivían allí 3 años. Temporalmente, decía Eduardo. Para ahorrar lo más rápido posible. En el baño, el grifo goteaba. Gota a gota. Ese sonido volvía loca a Catalina en las noches. Una tortura rítmica de fontanería barata. Eduardo, dijo Catalina mientras sacaba la compra en la diminuta cocina cubierta con un hule lleno de cortes de cuchillo, ¿llamaste al dueño? El grifo lleva una semana goteando. El contador gira. Eduardo ya estaba en su teléfono. Sonreía a la pantalla de una forma que no le sonreía a ella desde la luna de miel. Sus dedos tecleaban rápido. Ah. ¿Qué? Levantó la cabeza, los ojos nublados, como si lo hubiera arrancado de un trance. ¿El grifo? Sí, llamé a José. ¿Y? Dice que está ocupado. En su finca. Viene en una semana. Eduardo, sale un chorro del grosor de un dedo meñique. Pagamos de más por el agua. Llamemos a un fontanero nosotros, y luego lo descontamos de la renta. Guardó el teléfono en el bolsillo de golpe, con la pantalla contra su cuerpo. No. José no quiere improvisaciones. Sabes que es de la vieja escuela. Dirá que le estropeamos el grifo caro con un técnico barato. Aguanta, falta poco. ¿Poco? ¿Para qué? ¿Para la vida, la paciencia o para que se vacíen las tuberías? Catalina puso a hervir la pasta. El agua tardaba en calentarse, el gas ardía débil con una llama anaranjada. Eduardo fue al cuarto a cambiarse. Catalina lo oyó enviar un mensaje de voz en susurros. No, el color está genial. Solo la textura. No te preocupes, lo resolvemos. Sí, claro, paso por ahí. Amante. Fue su primer pensamiento, afilado y familiar. Pero ¿con quién podría engañarla? Con lo tacaño que era. Las amantes querían café, cine, al menos flores. Y Eduardo opinaba que un ramo era una escoba muerta, dinero al viento. A menos que hubiera encontrado una fanática del ahorro como él y se reunieran en un parque con sus propios termos. Catalina escurría la pasta. El vapor gris le golpeó el rostro. Puso en la sartén las salchichas en rodajas. Empezaron a chisporrotear y retorcerse, soltando una grasa con un olor químico extraño. Llamaron a la puerta, insistente, 3 veces cortas. Solo una persona llamaba así. ¿Quién diablos es? Gritó Eduardo desde la habitación. Catalina abrió. En el umbral estaba José Antonio, el dueño del piso. Era un hombre corpulento, con una cara parecida a una papa asada y un olor permanente de cigarrillos fuertes. Vestía un plumífero sucio, definitivamente no venía de ninguna finca. Buenas noches, Catalina, gruñó sin entrar.
¿Está Eduardo? Está. Catalina se hizo a un lado. José Antonio, qué bueno que vino. El grifo del baño. ¿Qué grifo? La interrumpió frunciendo sus cejas blanquecinas. Vengo por las llaves del segundo juego. Necesito hacer un duplicado. Vino mi yerno de visita. ¿Y lo del grifo? ¿Para qué arreglarlo? Eduardo salió disparado de la habitación. Estaba pálido, con un calcetín puesto y el otro en la mano. Oh, José Antonio. Chilló, demasiado alto. Buenas noches. Estamos cenando. ¿Quiere un té? El dueño lo miró con pesada incomprensión. Eduardo, ¿por qué gritas? Pregunto, ¿dónde están las llaves de repuesto? Y lo del grifo, tú mismo dijiste que no lo tocara, que para qué invertir si se mudan en 2 semanas. El mundo se detuvo. Las salchichas chisporroteaban en la cocina, volviendo todo aún más absurdo. Catalina miró a su marido. Él se quedó congelado como un suricato atrapado por las luces de un camión. ¿Nos mudamos? Preguntó Catalina muy despacio. ¿A dónde? José Antonio pasó la mirada de ella a Eduardo y bufó, dándose cuenta de que habló de más, pero sin ganas de disculparse. Bueno, tu marido llamó el lunes. Dijo que encontraron algo, su propio piso. Que no renovaban el contrato. Ya estoy buscando nuevos inquilinos, que vienen mañana a verlo. Así que apresúrense con sus cosas. El grifo lo arreglaré para los nuevos, no voy a pagar yo por un fontanero ahora. José Antonio, es un malentendido, balbuceó Eduardo, empujándolo hacia el pasillo. Lo aclaro. Estamos pensándolo. Es un error. Le llamo en 5 minutos. Cerró la puerta en su cara y se apoyó en ella, respirando con dificultad. ¿Qué ha sido eso? La voz de Catalina se volvió helada. Sintió como dentro, en el plexo solar, empezaba a tensarse un muelle frío. Eduardo se despegó de la puerta, sonriendo torcido, lamentable. Catalina, no te pongas así. Ibas a arruinar la sorpresa. Nos mudamos. ¿A la calle? ¿Por qué a la calle? Alzó las manos, ofendido. A un piso. Al nuestro. Bueno, casi nuestro. Mamá. Digo, encontramos una opción. Hay que hacer unas reparaciones, pero se puede vivir. Quería decírtelo en nuestro aniversario. Para el aniversario dentro de 3 meses, Eduardo, y los nuevos inquilinos llegan mañana. Eso es que José se confundió. Nadie vendrá mañana. Ahora mismo lo llamo y lo arreglamos. Volvió a coger el teléfono, evitando su mirada. Ve a comer, se te van a quemar las salchichas. Catalina regresó a la cocina y apagó el gas. No tenía apetito. Sentía una náusea pegajosa, la estaban tomando por idiota. No solo por tonta, sino por un útil artefacto doméstico que no necesita conocer los planes de la gerencia. Comieron en silencio. Eduardo devoraba macarrones con ketchup, logrando a la vez escribir mensajes debajo de la mesa. Catalina picoteaba con el tenedor la masa gris de su plato. Está rico, dijo él con la boca llena. Eres una ama de casa maravillosa. Sabes convertir nada en un manjar. Cuando nos mudemos tendrás una cocina de 20 metros. Pondremos una isla. Eduardo, ¿dónde está el dinero? Él se atragantó. ¿Cómo? Dices que nos mudamos. Comprar un piso. Eso implica la entrada. El agente, el papeleo. ¿Dónde está el dinero? En la cuenta común hay $7,000. Eso alcanza solo para una buena puerta y un inodoro. Dejó el tenedor. Su expresión se volvió condescendiente, como la de un profesor explicando la teoría de la relatividad a un estudiante de primer año. Catalina, estás pensando en pequeño. Hay esquemas, hay capital familiar. Mamá ayudó con unas cosas. Organicé, digamos, un programa preferencial. No tienes que meterte en eso, son cifras, porcentajes. Tu tarea es el diseño. Elige el color de las paredes. Por cierto, ¿cuál te gusta? ¿Durazno o marfil?
Me gusta el hormigón, dijo Catalina. Hormigón desnudo y honesto. Después de cenar él se fue a la ducha. Como siempre, se llevó el teléfono, pero luego se arrepintió, quizá temió la humedad o le pinchó la conciencia, y lo dejó boca abajo en la mesita del pasillo. Catalina lavaba los platos con agua fría. La caliente tardaba 10 minutos en salir, y el contador, según recordaban, corría. Las ruedas dentadas giraban en su cabeza. Eduardo mentía. Mentía con inspiración, con torpeza y con descaro. ¿Pero sobre qué exactamente? El piso. Tal vez. ¿Pero por qué las prisas? ¿Por qué el casero está tan seguro de que ellos se van? Y lo principal, ¿de dónde saca Eduardo dinero para comprar si ahorra hasta en yogur? Catalina se secó las manos con una toalla. Eduardo cantaba en la ducha. Siempre cantaba cuando creía haber engañado al sistema. Su repertorio eran baladas pop de los 90. Ahora entonaba alguna vieja canción romántica. Muy simbólico. Fue al dormitorio. En el rincón, bajo la cama, estaba la sagrada caja masculina, una caja grande de botas, llena de cables, cargadores antiguos, adaptadores inútiles desde hacía 20 años y otros desechos electrónicos. Eduardo creía de verdad que a ella le daba asco meter la mano ahí. Este es mi archivo técnico, Catalina, no lo toques, está todo sistematizado. Catalina sacó la caja. El polvo le estornudó en la cara. Abrió la tapa, un nido de serpientes negras, cables. En el fondo siempre estaba su reserva, un sobre de papel grueso, pegado con cinta al fondo. Para un día negro. Ella sabía de su existencia, pero nunca lo tocaba, respetaba su derecho a pequeños secretos. Apartó un manojo de cable trenzado. El sobre no estaba. En su lugar había una bola arrugada de papel térmico. Un recibo. El corazón golpeó contra las costillas. Alisó el papel. Estaba fresco, la tinta aún brillante. LLC Stroy Gigant. Fecha, ayer, 18:45. Artículo 1. Pintura interior Little Green, Inglaterra, 2,5 litros Color French Grey, $420. Artículo 2. Muestras, 3 UDS, $150. Artículo 3. Brocha profesional de cerdas naturales, $60. Total, $630. Catalina leyó la suma 3 veces. $630 por pintura, por 3 muestras. Con ese dinero podrían comer carne decente medio mes. Podría comprarse botas nuevas en vez de las que pegaba con pegamento cada semana. Él compró pintura inglesa mientras ellos comían salchichas de cartón. De la ducha llegó el ruido del agua, transformándose en un alegre resoplido. «Catalina», gritó él. «Tráeme la toalla». La olvidé. Catalina metió el recibo en el bolsillo de sus vaqueros, empujó la caja de vuelta. Las manos no le temblaban. Al contrario, un extraño silencio de campanas la invadía. Como cuando el médico pronuncia un diagnóstico, da miedo, pero por fin entiendes que duele. No están comprando un piso. Están reformando. ¿Pero dónde? Pintar con pintura inglesa de $400 una pared en un piso alquilado de los 60 es esquizofrenia incluso para Eduardo. Así que existe otro lugar. Mamá. O sea, encontramos una opción. Y el rompecabezas encajó. Mamá. Dolores. Su piso viejo, del que llevaba años quejándose, que las paredes oprimían y el alma pedía renovación. Catalina fue al armario por una toalla limpia. Rugosa, vieja, muy usada. A Eduardo le gustaban suaves, tipo hotel, pero no tenían presupuesto para suavizante. Se acercó a la puerta del baño. «Toma», dijo a través de la puerta. La puerta se entreabrió, una mano mojada salió y atrapó la tela. «Gracias, pequeñita». Sonó entre el vapor. «Eres un tesoro». Catalina regresó a la cocina y se sentó en el taburete que llevaba un año cojeando. No iba a armar un escándalo. Gritar es un arma de débiles. El grito revela que te han herido.
Eduardo estaba relajado. Creía que ella había tragado la historia de la mudanza, el casero malvado y el brillante futuro. Creía que ella era un recurso. Uno económico, cómodo, poco exigente, alimentado a base de salchichas mientras él construía un palacio para su mamá. Catalina sacó el teléfono y abrió la app del banco. Su cuenta personal, $1,500. El salario llegaría en una semana. Si él se estaba metiendo en reformas, el dinero se escurría como agua. Y seguramente no eran solo ahorros. La pintura inglesa no se compra con el cambio de las salchichas. Eduardo salió del baño, sonrosado y oliendo a su champú, el suyo, barato, se había acabado, y no compró otro, se le olvidó. Ah, qué bien, se estiró, crujiendo las articulaciones. Me tomaría un té con limoncito. ¿Tenemos limón? No, respondió Catalina con calma. Los limones son caros. Estamos ahorrando. Él la miró con un atisbo de sospecha, buscando sarcasmo, pero su rostro era una máscara perfecta. Tienes razón, aprobó, dándole un beso en la coronilla. Muy bien, estoy orgulloso de ti. Pronto viviremos como reyes, Catalina, como queso en manteca. Se fue a la habitación, tarareando. Catalina lo miró de espaldas. Sí, cariño, viviremos bien. Solo que cada uno con su propia mantequilla, y el queso en la ratonera ahora se paga aparte. Sacó el recibo, lo fotografió y lo guardó en favoritos. Luego lo rompió en trocitos y los tiró al inodoro. El ruido del agua tapó su canturreo. La guerra había empezado. Y ella no pensaba financiarla. El enfriador de agua burbujeó al servir un chorro de agua hirviendo en un vasito de plástico. Ese sonido gutural era lo único vivo en su departamento de logística hasta el mediodía. Catalina miraba cómo la mezcla marrón del sobre se disolvía, tiñendo el agua del color de la depresión otoñal. Café 3 en 1. El único lujo que se permitía a costa de la empresa. Porque su presupuesto personal ahora estaba hecho solo de no se puede y más tarde. ¿Qué? ¿El tuyo está a dieta, ahorrando? Rosario, en el escritorio de al lado, mordió una manzana con un crujido. Rosario tenía marido camionero, 2 hijos y una suegra que opinaba que a la nuera había que educarla a palazos. La mía ayer apareció con un cubo de chucrut. Dice, Rosita, vitaminas. Y la col esa babosa, olía a calcetines viejos. Yo le digo, gracias, mamá. Y ella, devuélveme el frasco. Es de 3 litros, un tesoro. Catalina sonrió torcido, removiendo el café con el palito. El mío tiene otra estrategia. Ahora comemos solo ofertas. Si el paquete no tiene etiqueta amarilla, para Eduardo ese producto no existe en el espectro visible. Los hombres, dictaminó Rosario con filosofía, o beben, o son tacaños, o corren con mamá. El mío, aunque vive en la carretera, pone su sueldo en la mesa. ¿Y el tuyo? Oye, Catalina, ¿y qué tal con su madre? ¿No era una señora con pretensiones? Dolores, una señora con pretensiones. Eso era suave. Era una señora con ambiciones de reina inglesa y los ingresos de una bibliotecaria jubilada, aunque trabajaba como administradora en el Salón Encantó. No se mete, mintió Catalina. Solo llama para controlar el perímetro. Ajá. Revisa sus redes sociales. La mía sube fotos del huerto, quizá la tuya está buscando amantes. Catalina volvió a su escritorio, desbloqueó el teléfono. Las palabras de Rosario habían activado un resorte mental. Eduardo nunca le mostraba las redes de su madre. Ahí no hay nada, Catalina. Recetas y postales. Buscó, Dolores Castro. El perfil estaba abierto. En la foto de perfil, ella con un sombrero enorme, Photoshop, y una copa de algo parecido al champán, seguramente un espumante barato. Estado, la vida empieza cuando te permites el lujo de ser tú misma. Catalina deslizó hacia abajo. Postales de angelitos, felicitaciones religiosas, citas de Paulo Coelho. Aburrido. Estaba por cerrar cuando el dedo se movió solo. Publicación de anteayer. Una imagen, un diseño 3D de un interior.
Un salón lujoso en estilo barroco gitano, filigrana dorada en las paredes, cortinas pesadas color burdeos, suelo de mármol con un patrón que recordaba a una pizza. Y el texto, mi pequeño Versalles va tomando forma. Muy pronto el sueño será realidad. Gracias a mi hombre principal. Un hijo es un apoyo, y la nuera. Un accesorio para el pasaporte. Es broma. Hashtags, almohadilla reforma de ensueño, almohadilla dolce vita, almohadilla familia, almohadilla manos de oro. Catalina sintió un calor súbito. Amplió la foto. En el diseño, en la pared detrás del sofá virtual, estaba ese color, French Grey. El mismo por el que Eduardo había pagado $400. Los comentarios estaban desactivados. Pero había montones de me gusta. Las amigas de Dolores, emperatrices de barrio igual que ella, dejaban clase. Catalina siguió deslizando. Una semana atrás, foto de azulejos italianos en una tienda, me enamoré a primera vista. Piedra veneciana. Caro, pero no somos tan pobres como para comprar cosas baratas, ¿verdad? En la imagen se veía un borde de una chaqueta de hombre, la chaqueta azul de Eduardo, la misma que Catalina había remendado la semana pasada. Así que, mientras ellos comían salchichas de papel, ellos elegían azulejos. Mientras ella surcía las medias porque unas nuevas no entraban en el presupuesto, ellos diseñaban ese Versalles espantoso en el piso de 2 habitaciones de su suegra. Catalina cerró los ojos. En su cabeza, una calculadora hacía clics. Pintura, azulejos, maquetas. Los diseñadores no trabajan gratis. Eran decenas de miles de dólares. ¿De dónde? Eduardo ganaba 1.500. Ella, 2.000. Pero vivían de su sueldo. El de él, según decía, iba al fondo de la fantasía de concreto. Si él estaba gastando los ahorros, se quedaban con el trasero al aire. Pero si había algo más serio. Por la noche, en casa, había silencio. Eduardo estaba frente al portátil con auriculares, matando monstruos virtuales con entusiasmo. En la mesa, al lado, yacía una chocolatina mordida. Cara, suiza. Catalina entró sin dar portazos. La mirada se le fue directo al envoltorio. Hola. Se quitó un auricular. Llegas tarde. Picoteé algo. Estaba ayudando a mamá con el ordenador a distancia. Me bajó el azúcar, el cerebro pedía glucosa. No pasa nada, la voz de Catalina sonaba plana, como una contestadora automática. Buen provecho. Entró al baño. Abrió el agua para crear ruido. Necesitaba ver su teléfono. Eduardo era paranoico para tonterías, tapaba la cámara del portátil con cinta, pero totalmente descuidado con lo importante. La contraseña de su teléfono no había cambiado desde su boda, 2501. El cumpleaños de Dolores. Simbólico hasta la náusea. Catalina salió del baño. Eduardo seguía jugando. Su teléfono estaba en el sofá a un par de metros. El indicador parpadeaba en verde, una notificación nueva. Eduardo, ¿quieres té? Gritó desde la cocina. Verde, dale. Mientras servía el agua, actuó rápido. Se acercó al sofá, tomó el teléfono, cubriéndolo con una toalla como si fuera a limpiar la mesa. Eduardo, absorto en su raid, ni volteó. Catalina se deslizó hacia el pasillo, en el ángulo muerto. Desbloqueó. 2501, clic. Los dedos temblaban un poco, no de miedo, sino de adrenalina. Directo a la app del banco. Huella. No, el mismo código. Dios, qué idiota. Pantalla principal. Tarjeta, $11. Cuenta de ahorro para el piso, $0. Catalina parpadeó. Vacío. 3 años de ahorro. 3 años de sus primas, que ella metía en la hucha común. Todo desaparecido. Pero eso no era lo peor. Abajo, en créditos, colgaba un banner rojo, crédito en efectivo. Contrato número del 10 al 11. Saldo pendiente, $100,000. Cuota mensual, $2,000.
Próximo cargo, 10 de diciembre. $100,000. Él había tomado $100,000 con una mensualidad de 2,000 teniendo un sueldo de 1,500. El suelo se tambaleó. Las paredes del pasillo se estrecharon, el olor a pescado frito del vecino se volvió insoportable. No solo gastó sus ahorros, los había vendido como esclavos al banco por 5 años por culpa del estuco veneciano en el piso de su madre, que ni siquiera estaba a su nombre. Catalina pulsó más detalles. El crédito era sin seguro. Claro, él ahorraba a un interés demencial. El calendario de pagos parecía una sentencia. Rápidamente tomó capturas, contrato, calendario, historial de transferencias para mamá, para los azulejos, para mamá, para los obreros, para mamá, para las cortinas. Abrió su correo, adjuntó archivos, se los envió. Eliminó el correo enviado, eliminó las capturas de la galería. Dejó el teléfono en el sofá. No tardó ni 2 minutos. Catalina. Gritó Eduardo. ¿Dónde está el té? Estoy ganando. Ella regresó a la cocina. Las manos heladas. Sirvió agua hirviendo fuera de la taza, el agua se derramó por el hule, lo limpió con un paño. No había histeria en su cabeza. Las emociones habían ardido hasta apagarse, dejando espacio a una furia fría como el bisturí de un cirujano. Él cree que ella va a pagar. La matemática era sencilla, sus 1,500 para el crédito ni alcanzan, sus 2,000 para vivir, comer y pagar el palacio de su madre. No era solo un ladrón, era un parásito que decidió que ella era su órgano donante. Catalina le llevó el té y lo puso al lado del teclado. Gracias, pequeñita. Ni siquiera la miró. Ella se sentó en el sofá, tomó un libro, pero las letras bailaban. Necesitaba calmarse, cambiar de estrategia. Si montaba una escena ahora, él se pondría a la defensiva, manipularía, su madre llamaría con un ataque al corazón y acabarían haciéndola quedar como una histérica que no valora la inversión familiar. No. Al enemigo se le golpea con sus propias armas. Eduardo terminó de jugar, se quitó los auriculares y se volvió hacia ella. Su cara estaba contenta, brillante. Catalina, estuve pensando en el presupuesto, empezó, con su tono de maestro. Estamos gastando demasiado en servicios. Revisé tarifas, si dejamos de encender la luz del pasillo y tiramos de la cadena cada 2 veces, bueno, solo cuando sea pequeño, ahorraremos unos $10 al mes. Antes, Catalina habría explotado. Le habría dicho dónde meterse sus $10. Pero ahora lo miró y sonrió, suave, sumisa. Tienes razón, Eduardo. Toda la razón. $10 no se encuentran tirados. Son casi 4 paquetes de sal. Él se quedó perplejo. Quedó congelado un segundo, esperando resistencia. Sí, la sal hace falta. ¿Entonces estás de acuerdo? Claro. Y creo que deberíamos revisar las suscripciones. ¿Para qué queremos un internet tan rápido? Cambiemos al plan más barato. Y el cine no hace falta, leer es más sano, la biblioteca es gratis. Eduardo floreció. Su ego se infló ocupando toda la habitación. Se acercó, la abrazó por los hombros. Su toque era tan desagradable como una caricia de pez mojado. Esa es mi chica, mi lista. Hay tiempos difíciles, hay que apretarse el cinturón. Pero luego. Llegará la recompensa, ¿verdad? Sugirió Catalina. Real, de reina, prometió él. Ni te imaginas. Oh, sí que me imagino, pensó ella. Veneciana, con dorados. Eduardo, me voy a dormir. Me duele la cabeza. Ve. Yo me quedo un rato más a trabajar. Trabajar significaba ver reseñas de coches caros o leer foros de reformas. A la mañana siguiente, apenas se separaron, él hacia el metro, ella hacia el banco, Catalina inició la operación evacuación. En la oficina pidió mediodía. Primero, fue a una sucursal de un banco competidor del que tenía Eduardo. Quiero abrir una cuenta solo a mi nombre sin acceso de terceros y una tarjeta nueva de entrega inmediata. La gestora,
una chica joven, asentía. 15 minutos después, Catalina tenía en sus manos un pedazo de plástico que la desconectaba de la esclavitud financiera de su marido. Transfirió todo, el anticipo del día, lo que quedaba de su sueldo, incluso el cashback $10 miserables. La tarjeta vieja, a la que Eduardo tenía acceso, sabía el PIN y a menudo la pedía para ir por pan la bloqueó por la app. Motivo, extraviada. Después, higiene digital. Entró a la configuración del servicio de cine online. Su tarjeta pagaba esa cuenta. Eduardo veía series a diario. Cambiar contraseña. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Comida a domicilio, borrar la tarjeta. Taxis. Música. Ella cortaba el cordón umbilical financiero, hilo por hilo. Eran detalles pequeños, picaduras de mosquito, pero empezarían a irritarlo esa misma noche. A la hora de comer estaba en un café del otro lado del barrio. Frente a ella, una agente inmobiliaria, una mujer enérgica con blazer rojo. Catalina, ¿está segura de que quiere entrar el viernes? El piso está libre, pero... Estoy segura, la interrumpió. Enséñeme. El piso era sencillo, nada de Versalles. Paredes claras, laminado sin huecos, fontanería limpia, lavadora que no salta durante el centrifugado. La dueña es razonable, vive en Barcelona, viene una vez al año, canturreaba la agente. Contrato oficial. ¿El grifo gotea? Preguntó Catalina, acercándose al lavamanos. Abrió el agua. Chorro firme, parejo. Cerró. Silencio. Nada de gotas. Era el sonido de la libertad. Me lo quedo. Catalina transfirió la fianza y el primer mes con su nueva tarjeta. Le quedó el dinero justo, pero era una inversión en su supervivencia. Aquí están las llaves. Puede traer sus cosas. Estarán el viernes por la tarde. Salió a la calle. El aire parecía más limpio, aunque era el mismo smog. Por la tarde, Catalina regresó a su cuartucho. Eduardo ya estaba allí. Caminaba nervioso, apretando botones del mando. Catalina, ¿llegaste? Mira, qué raro. El streaming no funciona. Dice contraseña incorrecta. Te llamé, no estabas disponible. Sí, se descalzó con cuidado. Qué extraño. Será una falla. El soporte está fallando para todos. Él estaba irritado. Sin su dosis nocturna de contenido tenía síndrome de abstinencia. Y la música tampoco. Quise escuchar en la ducha y contrate la suscripción. ¿No teníamos una familiar? ¿La pagabas tú? Eduardo, Catalina lo miró con sincera compasión, perdí la tarjeta. Esta mañana tuve que bloquearla. Él se quedó helado. La cara se le estiró. ¿Cómo que la perdiste? Pues así. La debí soltar corriendo al autobús. O me la sacaron en el metro. Llamé al banco, dicen que el duplicado tardará 2 semanas. ¿2 semanas? Su voz se quebró en falsete. ¿Y nosotros qué? ¿Y la comida? No tengo nada en la tarjeta. Lo invertí todo. Invertí. Qué palabra tan bonita para lo regalé a mamá. No te preocupes, Catalina le acarició la mano. Tengo algo de efectivo. Compraremos avena y patas de pollo. ¿Recuerdas que dijiste que hacen un caldo excelente? Es el momento perfecto para comprobarlo. Y a la oficina irás caminando. Cardio, Eduardo. Tú mismo querías. Él la miró horrorizado. La perspectiva de tragar patas de pollo y caminar bajo la lluvia no encajaba para nada con su plan de Dolce Vita. Pero, Catalina, ¿y el internet? Hay que pagarlo mañana. Bueno, aguantaremos. Estamos ahorrando por un sueño, ¿no? Leeremos libros. Catalina vio cómo las ruedas dentadas giraban en su mente. Calculaba si podía pedirle a su madre. No, no podía. Mamá solo toma. ¿A los compañeros? Le daría vergüenza. Estaba atrapado. Está bien, murmuró. Está bien.
Aguantamos 2 semanas. Tú solo llama al banco cada día, apúrales. Claro, cariño. Cada día. Catalina fue a la cocina a preparar trigo sarraceno vacío. Eduardo se quedó en la sala, en silencio, sin series, sin música, sin certeza sobre la cena de mañana. Aún no sabía que esas 2 semanas se le convertirían en una eternidad. Y que mañana sería viernes. Un día que recordaría toda su vida. El teléfono de Catalina sonó, Dolores. Lo puso en silencio. Que se pongan nerviosos. Que hiervan en su propio jugo. En el bolsillo tenía las llaves del piso nuevo. El metal frío le calentaba el muslo. La trampa estaba puesta. El resorte armado. Solo faltaba poner el cebo. Y mañana Eduardo, solito, voluntariamente, metería la cabeza. La mañana del viernes empezó con avena en agua. Una masa gris y pegajosa que recordaba engrudo de obra, con el que ayer, por el olor, alguien había intentado tapar los agujeros de su alma. Catalina la removía con desgana, observando a su marido. Eduardo brillaba. No solo estaba de buen humor, vibraba, como una línea de alta tensión. Una energía incongruente con su menú miserable. Normalmente, cuando a un hombre le quitan la carne, se vuelve hosco, como un oso flaco. Eduardo en cambio revoloteaba por la cocina, dando saltitos en sus calcetines agujereados. Catalina, come, come. La animó mientras se servía agua hirviendo en una taza con la asa rota. Los carbohidratos son combustible para el cerebro, y hoy lo vamos a necesitar. Esta noche toca conversación seria. Planificación estratégica. Le guiñó un ojo con tanta importancia que a ella se le tensaron las mandíbulas. Planificación estratégica. Traducción del eduardiano, he inventado un nuevo plan para que suframos por mi beneficio, y tú debes aplaudirlo. ¿Otra vez ahorro? Preguntó Catalina, conteniendo una arcada. ¿Pasamos de la avena a la corteza de roble? Es gratis, en el parque hay mucha, y los taninos son buenos para las encías. Eduardo soltó una carcajada sonora. ¿Qué corteza, pequeñita? Tienes un humor. Me encanta. No, por la noche habrá presentación. Te voy a abrir los horizontes. Entenderás por qué estamos restringiendo el consumo temporalmente. Verás la meta. Visualización, Catalina. Es el 50% del éxito. Apuró el agua caliente, besó la frente de Catalina, se sintió como si un pollo frío la picara, y salió corriendo al trabajo tarareando algo triunfal. Catalina se quedó sola en el silencio de su miseria alquilada. Su mirada se clavó en una esquina del papel pintado que se despegaba. Se levantó, tiró la avena al inodoro y descargó la cisterna. El agua se llevó el falso desayuno. Fue al dormitorio y sacó el dinero escondido bajo el colchón, lo último que tenía para un día negro, que no había alcanzado a ingresar al banco. Hoy era ese día. En el trabajo, el tiempo se estiraba como goma derretida. Catalina respondía llamadas, rellenaba albaranes, asentía a sus compañeras, pero ya no estaba allí. Estaba en el punto sin retorno. A la hora de comer bajó al comedor y se pidió un filete enorme y jugoso. $30. Eduardo se habría muerto al saberlo. Pero ella necesitaba carne. Necesitaba sangre y fuerza. Se sentía como una depredadora preparándose para saltar. A las 2 de la tarde el teléfono vibró. Su suegra. Catalina respiró hondo, como antes de sumergirse en un pozo de aguas negras, y contestó. Hola, Catalina. La voz de Dolores tintineaba como una copa de cristal golpeada con un tenedor de plata. Cortesía social que ocultaba una mandíbula de bulldog. ¿Estás trabajando? ¿No te molesto? Hola, Dolores. Sí, trabajo. Pero para usted siempre hay un minuto. ¿Ocurrió algo? Ay, nada grave, cosas de la casa, soltó una risita. Aquí estamos con Eduardo, bueno, o sea, yo sola por ahora, pero lo hablamos todo. Estoy en la tienda de azulejos del Libertador. ¿Te imaginas? Esa cerámica popular, un horror, baratijas para pobres.
Pero la colección italiana Carrara Gold, Catalina, es una canción. Catalina guardó silencio. Conocía esa colección. Había visto el precio en internet, $400 el metro cuadrado. Pues eso, siguió Dolores. He calculado, para el baño y el salpicadero de la cocina necesitamos unos 40 metros, más recortes, más decoración. Sea una suma seria. Avísale a Eduardo que revise el límite de la tarjeta. Ayer intenté dejar un anticipo y el terminal decía, límite excedido. Incómodo delante del vendedor. El chico hasta me hizo un diseño, me trajo café. A Catalina la inundó una ola de furia helada. Dolores no pedía. No preguntaba si había dinero. Ordenaba, avisa a Eduardo, revisa el límite, que no pase vergüenza. Que su hijo coma avena aguada y su nuera use botas pegadas con pegamento no le importaba. Ellos eran funciones, una cartera con piernas. Dolores, la voz de Catalina era dulce como melaza con cianuro. Eduardo está en una reunión, tiene el teléfono apagado. Pero no se preocupe, lleve todo lo que quiera. Ya conoce a Eduardo, por su mamá baja una estrella del cielo. Y los límites se los comento yo. Por la noche él lo resuelve. Así me gusta. Arrulló Dolores. Qué comprensiva eres, Catalina. Qué suerte tiene Eduardo. Otra estaría molestando, que a dónde va el dinero, que por qué la reforma. Pero tú entiendes que la belleza requiere sacrificios. Bueno, te dejo, cariño. Han traído unos bordes dorados. Hay que verlos. Colgó. Catalina miró el teléfono. La pantalla negra reflejaba su rostro. Estaba sonriendo. Una sonrisa de verdugo que acaba de aceitar la guillotina. Bordes dorados. Claro, ponlos, Dolores. Ponlos. Pronto te los van a poner en la frente, como una cataplasma. A las 16 Catalina fue al despacho del jefe. Pedro, necesito irme. Asunto familiar, urgente. Él, sabiendo lo fiable que era, hizo un gesto con la mano. Ve, Catalina, pero que el informe esté el lunes. El lunes lo tendrá todo, aseguró. Y hasta más. Catalina salió disparada de la oficina y se subió a un taxi. No el económico habitual, uno Comfort Plus. Asiento blando, música suave, un conductor que no da lecciones de vida. Viajaba a casa para borrar todas las huellas de su existencia en la vida de Eduardo Morales. Giró la llave en la cerradura. El piso olía a polvo y a desesperanza ajena. Catalina no se quitó los zapatos. Fue directa al dormitorio. La maleta estaba en el altillo. La bajó, levantando una nube de polvo. La abrió, la boca del monstruo quedó lista para recibir ofrendas. Catalina actuó rápido, metódica, sin sentimentalismos. Primero, los documentos, pasaporte, diploma, certificado de matrimonio, para el divorcio, historial médico. Al compartimento oculto. Luego la ropa buena, su suéter de cachemir comprado con su primera prima, los vaqueros que le quedaban perfectos, la ropa interior. Las camisetas viejas y los pantalones gastados quedaron en el armario. Que Eduardo crea que su obediente esposa sigue allí. Ilusión de presencia. Fue al baño. De la repisa desaparecieron, su crema cara, que escondía detrás del detergente barato para que Eduardo no protestara, su champú profesional, su perfume francés, regalo de sus padres ya fallecidos. El cepillo de dientes lo dejó. Que siguiera allí, rozando el de él. Un bodegón enternecedor de felicidad conyugal. La cocina era lo más difícil. Se llevó su césped favorita, de cobre, pesada. Eduardo igual bebía café soluble, no lo notaría. Se llevó su cuchillo de chef, lo había comprado ella, y era lo único afilado de la casa. Eduardo, con sus cuchillos romos, solo desmigajaba pan. El resto, platos desconchados, vasos turbios, ollas quemadas, se quedó. 40 minutos después, la maleta estaba llena. Catalina cerró la cremallera. Sonó como un disparo silenciado. Llevó la maleta al pasillo y la escondió en un hueco tras el perchero, tapándola con el viejo plumón de Eduardo, ese que usaba para las barbacoas.
A primera vista no se notaba. Y él, cuando entra, nunca ve más allá de su nariz. Su visión es de túnel, sintonizada solo consigo mismo. Catalina se sentó en el taburete de la cocina y miró alrededor. El piso seguía idéntico, misma suciedad, misma pobreza. Pero su espíritu ya no estaba. Solo quedaba la cáscara, el fantasma de una esposa. A las 18:45 la llave chirrió en la cerradura. El corazón dio una voltereta y se calmó. Ritmo estable. Adrenalina en orden. Eduardo entró haciendo ruido, olfateando el aire. Gruñó. Aquí no huele a cena. ¿Catalina, otra vez en huelga? Apareció en la puerta de la cocina. Sonrojado por el frío, ojos brillando de fanático, y en las manos una bolsa gruesa, brillante, con asas doradas. Hola, Eduardo. Catalina ni se levantó. No hay cena. Cortaron el gas. ¿Qué quiere decir que lo cortaron? Se quedó paralizado. Es broma. Solo pensé que antes de tu presentación es malo comer. La sangre se va del cerebro al estómago y no podremos comprender la grandeza de tu proyecto. Eduardo se extendió en una sonrisa. Como siempre, no captó el sarcasmo. Lo interpretó como preocupación por su potencial intelectual. Tienes toda la razón. Mira. Soltó la bolsa sobre la mesa, justo encima del hule pegajoso. De la bolsa, como si fueran tablas sagradas, sacó un catálogo, pesado, brillante, con olor a imprenta cara. En la portada, en letras doradas en relieve, se leía Imperium Ceramics. Colección Eternidad. Ábrelo. Ordenó Eduardo, sentándose enfrente y mirándola como un niño que le trae a su madre una rana muerta esperando elogios. Catalina lo abrió. Las páginas eran gruesas, agradables al tacto. Las fotos de interiores deslumbraban. Cuartos de baño del tamaño de su portal, salones donde se podía jugar fútbol, mármol, ónix, dorados, molduras. Era el mundo de gente que no sabe cuánto cuesta el pan. Un mundo infinitamente lejano de su cuartucho lleno de cucarachas. Página 18, susurró Eduardo, reverente. Catalina pasó las hojas. Venecia Palace, mármol blanco con vetas del color del amanecer. Precio, $500 el metro cuadrado. Abajo, en letra pequeña, se recomienda instalación con adhesivo de marca y lechada con polvo de diamante. Catalina levantó la vista hacia su marido. Él miraba la foto con el mismo deseo con que los hombres normales miran a una mujer desnuda. Es precioso, exhaló. Mucho, asintió ella. Eduardo, eso es azulejo. No es solo azulejo, Catalina. Es estatus, es atmósfera. Cuando mamá lo vio, se le normalizó la tensión. Dice que en esas paredes dan ganas de vivir para siempre. 40 metros cuadrados, dijo Catalina en voz alta, recordando la llamada de su suegra. Más el adhesivo, más la lechada de diamante. Eduardo, son $15,000 solo en azulejo. Eduardo se apartó con la mano, como de una mosca molesta, el dinero es polvo, Catalina, un recurso renovable. Pero imagínate, vamos a casa de mamá, nos sentamos en ese lujo, tomamos té en porcelana. Somos sus herederos. Todo eso será nuestro. Estamos invirtiendo en nuestro futuro. Se inclinó hacia adelante, acercando su cara a la de ella. Catalina veía los poros de su nariz. Veía el brillo enloquecido en sus pupilas. Entiendo que ahora lo estamos pasando mal. Piso alquilado, está salchichas. Pero somos jóvenes. Aguantamos, y mamá. Hizo una pausa y la voz se le quebró de puro patetismo. Mamá se ha ganado vivir como una reina. Se ha partido el lomo toda su vida en la fábrica. ¿De verdad sus hijos no podemos regalarle un pedacito de paraíso en la tierra? Catalina lo miraba y veía un monstruo. No el que ruge y echa babas, sino un monstruo doméstico espantoso, un parásito que está sinceramente convencido de que su víctima debe sentirse feliz de ser devorada. O sea, el plan es así, aclaró tranquilamente, nosotros vivimos aquí, con el papel desprendido y los grifos que gotean. Comemos avena con agua, vamos andando para ahorrar en transporte.
Yo no me compro ropa, tú no te arreglas los dientes. Y todo eso para que Dolores pueda lavarse los pies en un baño con lechada de diamante. Eduardo frunció el ceño. Catalina, ¿por qué tienes que decirlo tan feo? No es lavarse los pies, es disfrutar de la estética. Y tampoco es todo el tiempo. 3 o 4 añitos, hasta que cerremos el crédito. Bueno, quizás 5. Pero luego tendremos un nido familiar. Nido familiar, repitió Catalina. ¿Y nosotros qué somos? ¿Pajaritos que llevan ramitas en el pico para el nido del cuco? No empieces. Golpeó la mesa con la palma. El catálogo brillante dio un salto. Ya estás con lo mismo. La mezquindad, Catalina, te va a perder. No ves el gran objetivo. Estás obsesionada con tu comodidad. Ay, que si se me rompieron las botas, ay, que si quiero yogur. Eso es pequeño. Hay que pensar en grande. Se levantó y empezó a pasearse por la cocina, gesticulando, lo tengo todo calculado. Hice un cuadro. Un plan perfecto. Si tú haces trabajos extra y yo renuncio a los almuerzos en el trabajo, podemos cubrir la cuota y ni siquiera entrar en números rojos. Mamá dijo que a veces nos va a dar de comer. Con albóndigas. Los fines de semana. Albóndigas los fines de semana. Ese era el precio de la vida de Catalina. El precio de 5 años de trabajos forzados. Las albóndigas de Dolores, hechas segaramente de pan y cebolla, porque para carne no le alcanza, todo se fue en mármol. Eduardo, Catalina también se levantó, enséñame ese cuadro, esa matemática. Me da curiosidad ver cómo has distribuido mis trabajos extra. Él se iluminó. El conflicto, según él, quedaba zanjado. La esposa mostraba interés por la contabilidad, ergo había aceptado lo inevitable. Claro. Sabía que lo apreciarías, salió disparado a la habitación por el portátil. Volvió al segundo. Lo puso sobre la mesa, apartando el folleto de la eternidad a un lado. Mira. Abrió una tabla de Excel. Era una tabla de la muerte. Las columnas estaban pintadas con colores alegres. Columna verde, ingresos. Allí estaban los $2,000 del sueldo de Catalina, más sus 1,500, total 3,500. Columna roja, cuota obligatoria del crédito, $2,000. Columna amarilla, servicios de la casa de mamá, ¿por qué los pagan ellos? $250. Columna azul, su alquiler, $1,000. Columna naranja, comida y demás. Catalina miró la cifra en la columna naranja, $250 para 2 al mes. Para comida, transporte, productos de limpieza, medicinas, ropa, internet y teléfono. $250, 125 por persona. Poco más de $4 al día. Eso no era un presupuesto. Era un plan de muerte por inanición envuelto en papel de regalo. ¿Ves? Señaló la pantalla con orgullo. Todo cuadra. Justo, pero posible. La pasta cuesta $1.25 el paquete, la patata, $1. Si no derrochamos, se puede. Y tú pondrás 200 más con tus extras para imprevistos. Tipo, no sé, unas medias nuevas para ti cada 6 meses. La miró expectante. De verdad esperaba que dijera, wow, Eduardo, eres un genio. Vivamos con $4 al día durante 5 años. Pero algo hizo clic en su interior. El último cable que sujetaba el puente sobre el abismo se partió. No quedaba compasión, ni amor, ni siquiera odio. Solo un desprecio frío, cristalino, y el deseo de terminar con esa farsa de una vez. Catalina apartó la vista de la tabla y se fijó en su cara, esos labios carnosos y caprichosos, los ojos nerviosos, las entradas que intentaba disimular peinándose. No era un marido. Era un parásito, una lombriz que suelta discursos elevados mientras devora al huésped desde dentro. Eduardo, dijo muy despacio, ¿y a nombre de quién está el piso? De mamá, por supuesto, se sorprendió. Es un regalo, una sorpresa. ¿Para qué tanta burocracia? Yo me encargo de la reforma, ella solo señala con el dedo.
¿Y el crédito? El crédito está a mi nombre. A mamá no se lo habrían dado, es pensionista. Pero eso es formalidad. Pagamos entre los dos. Somos familia. Sonreía, seguro, descarado, blindado. Catalina cerró lentamente la tapa del portátil. La pantalla se apagó. ¿Entonces el plan queda aprobado? Confirmó Eduardo, frotándose las manos. ¿Lo ponemos en marcha? ¿Mamá puede pedir ya el azulejo? Está en la caja esperando mi señal. Le dije que aguardara a nuestro consejo familiar. Mamá en la caja, esperando. Perfecto. El tiempo y el lugar coincidían. Las estrellas se habían alineado en un agujero negro. Sí, Eduardo, dijo Catalina, levantándose y acercándose a la ventana. En la calle ya se habían encendido las farolas, iluminando la nieve sucia. Lo ponemos en marcha. Se volvió hacia él. Dentro de ella crecía una tormenta helada, pero su cara seguía siendo una máscara tranquila. Solo hay un matiz en tu tabla. ¿Cuál? Él volvió a tensarse, notando algo raro en su tono. Catalina se acercó a la mesa, tomó en las manos el catálogo brillante de la eternidad, pesado como un ladrillo. ¿Mármol italiano, dices? Preguntó, acariciando la portada. ¿Para la reina? Pues sí. Catalina, estás muy rara. Ella tiró el catálogo de nuevo sobre la mesa. El porrazo hizo que Eduardo se sobresaltara. Eduardo, siéntate, ordenó. Ya estoy sentado. ¿Bien sentado, firme? Él asintió, los ojos abiertos de par en par empezaba a entender que la presentación no seguía el guión. Pero aún no calibraba el desastre. Creía que ella montaría una escena de celos por el dinero. Que gritaría y luego se le pasaría. Catalina sacó su móvil, desbloqueó la pantalla, el dedo suspendido sobre el contacto Dolores. Eduardo, dijo con una voz en la que no quedaba una sola nota viva, ahora vamos a comprobar tus cálculos en tiempo real. ¿De qué hablas? Tartamudeó. Catalina pulsó llamar. Los tonos sonaron altos, redondos, llenando el silencio de su cocina miserable. De justicia, cariño. De justicia veneciana. El tono se cortó. ¿Aló? ¿Catalina? La voz de su suegra sonaba impaciente. De fondo pitaban las cajas y murmuraba la gente. ¿Entonces qué? Estamos reteniendo la cola. El chico de la caja está nervioso. ¿Eduardo comprobó el límite? ¿Podemos pasar todo? Catalina miró a Eduardo directamente a los ojos y sonrió. Era el final. Y era un comienzo perfecto. La voz de Dolores salía del altavoz del teléfono exigente y chillón, cortando el aire rancio de su cocina como una sierra circular. Catalina, ¿es que se durmieron ahí? El altavoz chisporroteó, transmitiendo el ruido de fondo de un enorme hipermercado de construcción. Pitidos de escáneres, traqueteo de carritos, anuncios lejanos sobre descuentos en laminado. Ya tengo los pies que me matan. La cajera me mira con cara de perro. Eduardo ya hizo la transferencia, dijo que todo ok. Catalina miraba el teléfono, apoyado sobre el hule entre ellos. La pantalla brillaba mostrando la duración de la llamada, 014. Los segundos corrían, midiendo los últimos instantes de la vieja vida de Eduardo. Eduardo estaba sentado enfrente. Seguía sonriendo, pero la sonrisa empezaba a temblar en las comisuras. No entendía. En su universo, donde él era el centro y los demás simples satélites con recursos, un fallo en el programa era imposible. Pensaba que Catalina solo estaba haciendo teatro, haciéndose valer antes de volver a ser cómoda. Mamá, espera un segundo. Gritó hacia el teléfono, sin inclinarse. Tenemos aquí un fallo técnico. Catalina ahora mismo lo confirma todo. Desvió la mirada hacia ella. En sus ojos se leía una mezcla de impaciencia y condescendencia. Catalina, ya basta de hacértela difícil. La gente espera, mamá espera. Anda, dile que vamos adelante y luego tomamos té. Vi unas galletas en oferta, secas, sí, pero mojadas. Catalina apartó lentamente el plato sucio, se levantó,
fue hacia la ventana, tras la cual se espesaba la oscuridad de noviembre. En el reflejo del cristal los veía a los dos, a él, encorvado, con la camiseta estirada, la coronilla clareando. Y a ella, erguida, tensa, estirada como una cuerda. Se volvió, cogió el teléfono, pero no quitó el altavoz. Al contrario, subió el volumen al máximo. Eduardo pronunció con claridad, para que cada palabra cayera sobre la mesa como una piedra. Vamos a precisar las condiciones del trato, para el acta, para que mamá lo escuche. ¿Qué acta? Rió nervioso. ¿Qué te pasa, Catalina? Somos familia, no estamos en un interrogatorio. Y aún así, quiero oírlo de tu boca. Catalina hizo una pausa, saboreando el momento. No era venganza. Era vivisección. Estaba abriendo el absceso que llevaba 3 años madurando. Hizo la pregunta. Esa pregunta que debía convertirse en la epitafia de su matrimonio. Su voz fue fría y tranquila, como un bisturí de forense. ¿Pediste un crédito para la reforma en el piso de tu madre mientras nosotros vivimos en este cuarto alquilado? En el altavoz reinó el silencio. Incluso Dolores, al otro lado, pareció dejar de respirar. Eduardo parpadeó. De verdad no veía la trampa en esa pregunta. Para él era una constatación, no una acusación. Porque era lógico. Porque mamá es sagrada, porque ellos aguantarían. Se recostó en el respaldo de la silla, que crujió quejumbrosamente bajo su peso, abrió los brazos y, mirando a Catalina como a una niña que no entiende, soltó, cariño, si el pago es solo de $2,000 al mes. Mi sueldo son 1,500 y tú pones 500 más. Lo dijo con ligereza, con la misma entonación con la que se dice, va, es solo una barra de pan. Y añadió, más bajo, guiñándole al teléfono con confianza, ¿lo oyes, Dolores? Lo tenemos todo calculado. Catalina está de acuerdo, nos ajustaremos. Viviremos con su sueldo, y el mío va entero a pagar. Pero tú tendrás un palacio. Durante un segundo la cocina se llenó de un silencio denso. Solo se escuchaba el zumbido del frigorífico viejo, intentando congelar el vacío dentro de sí. Entonces Catalina habló, no con Eduardo. Habló con el teléfono. Llamé a mi suegra con el altavoz encendido delante de mi esposo, comentó en voz alta lo que hacía, mirando directo a las pupilas dilatadas de Eduardo. ¿Dolores, escuchó a su hijo? Escuché. Chilló el auricular con la voz triunfante de la suegra. Pues gracias a Dios. Ya me estaba asustando. Señorita. Le gritó a alguien. Cóbrelo todo. Toda la colección Venecia. Y el pegamento, y la lechada, la más cara, con brillantina. Paga mi hijo, pagó con tarjeta. Espere. La voz de Catalina tapó su entusiasmo. Sonó firme como un martillazo de juez. No lo cobre. Dolores se atragantó con el aire. Catalina, ¿qué estás diciendo? Dolores, deje la tarjeta donde estaba y aléjese de la caja. Porque no hay dinero. Eduardo se levantó de un salto. La silla cayó al suelo con estrépito. Catalina, ¿qué haces? Se lanzó hacia ella para arrebatarle el teléfono, pero Catalina dio un paso atrás, levantando la mano. Él se detuvo. No hay dinero, repitió al auricular. Eduardo pidió un crédito para su piso, pero no tiene con qué pagarlo. Su sueldo es de 1,500, la cuota, de 2,000. Está en bancarrota, Dolores. Antes incluso del primer pago. ¿Cómo que en bancarrota? La voz de la suegra se quebró. ¿Y tú? Tú vas a completar. Eduardo dijo. Y yo, la interrumpió Catalina, sonriendo con esa sonrisa terrible que volvió los labios de Eduardo blancos, yo ya no vivo aquí. Voy a pedir el divorcio. Mi cuenta está bloqueada para ustedes. Para siempre. Me llevo mi dinero, mis cosas y mi vida. La financiación del proyecto Versalles Dorado queda cancelada. En la línea cayó una pausa. Una pausa terrible, vibrante. Se oyó la voz cansada e irritada de la cajera, señora, o apoya la tarjeta o anulo. La cola llega hasta el aparcamiento. Son $8,000.
¿Se hace el pago? Eduardo, sisió Dolores. Eduardo, dile que es una broma. Eduardo estaba pálido como la lechada de las juntas. Los labios le temblaban. Catalina susurró. No puedes. Habíamos acordado. La tabla, el calendario. Tú dijiste sí. Dije sí a la justicia, Eduardo. Del teléfono llegó un ruido extraño. Un golpe sordo de plástico contra baldosas. Luego un revuelo, pasos y el grito asustado de la cajera: a la señora le ha dado algo. Seguridad. Agua. Dolores dejó caer el teléfono justo en la caja del almacén. La comunicación no se cortó. Catalina oyó como alguien recogía el aparato. ¿Hola? ¿Quién es? A la señora mayor le ha dado un mareo. Se ha desplomado en medio de los azulejos. Voz masculina, el guardia de seguridad. Es un error, dijo Catalina con calma. Pídale un taxi de los baratos. No tiene dinero para más. Y colgó. El silencio que siguió era denso, casi material. Eduardo miraba la pantalla apagada del teléfono como si fuera el cadáver de su perro favorito. Su mundo, su universo cuidadosamente construido en el que él era genio estratega e hijo adorado, se había derrumbado en 30 segundos. Mataste a mi madre, alcanzó a decir. No exaggeres. Solo tuvo un shock por contacto con la realidad. Es útil, como una ducha de agua fría. Catalina lo rodeó, procurando no rozarlo ni con la ropa. Fue hacia el perchero del pasillo y tiró del viejo plumas de Eduardo, el que ocultaba su secreto. Debajo estaba su maleta. Eduardo la miraba sin pestañear, aturdido. Su cerebro se negaba a procesar la información. La imagen no cuadraba. Una esposa es como un mueble. Los muebles no hacen la maleta. Se quedan donde los pusieron y crujen cuando alguien se sienta encima, pero no se marchan. Hiciste la maleta. ¿Cuándo? Mientras tú soñabas con renders en 3D y retretes dorados. Catalina sacó el asa de la maleta, las ruedas golpearon suavemente el suelo. Se puso el abrigo, se anudó la bufanda. Lo hacía todo despacio, sin prisas. Quería que él recordara cada detalle. Catalina, espera. Él dio un paso hacia ella, manoteando en el aire. ¿Y yo qué? ¿Y el crédito? El primer pago es el día 10. ¿De dónde saco 2,000? Tengo la tarjeta en cero. Gastamos todo en la señal de la otra tienda. Vende un riñón, sugirió ella, comprobando que el pasaporte estaba en el bolso. O pídele a mamá que venda uno. Tiene 2, y la reforma exige sacrificios. No puedes dejarme. Estamos casados por la iglesia. Bueno, casi. Estamos casados. Es en la salud y en la enfermedad. La alegría fue tuya cuando invertías nuestros ahorros en los caprichos de mamá. Ahora llegó la pena. Disfrútala en solitario. Alimentación separada, Eduardo. Te encanta la eficiencia. Llamaré a la policía. Chilló, de nuevo en falsete. Has robado. Has robado la esperanza. Eres una estafadora. Tú prometiste. Prometí poner 500, sonrió Catalina. Bien. Te dejaré $500. Sacó del monedero 5 billetes de 100, los arrugó y los tiró al suelo, justo a sus pies, en esos calcetines agujereados. Toma. Es mi aportación a tu reforma. Compra un solo rollo del papel pintado más caro. Lo cuelgas, lo miras y recuerdas cómo cambiaste a tu esposa por baldosas. Él miraba el dinero sobre el linóleo sucio, pero no se agachaba. El orgullo luchaba con la avaricia. La avaricia ganaba, pero el shock paralizaba su cuerpo. ¿Te vas? Preguntó él en voz baja, apretando los puños con rabia. Pues lárgate. ¿Quién te va a querer, vieja divorciada? Yo encontraré a otra, más joven, que sepa valorar. ¿Que sepa valorar las salchichas de papel y pagar por tus errores? Catalina agarró el picaporte. Suerte en la búsqueda, Eduardo. Tontos hay muchos en este país, pero el rebaño disminuye rápidamente.
Selección natural, ya sabes. Abrió la puerta. En la escalera olía a la misma desesperanza a gatos de siempre. Pero ahora ese olor le parecía aroma de libertad. Catalina. Le gritó a la espalda, cuando ella ya había llamado al ascensor. Milagro, funcionaba, Internet. Dime la contraseña del Wi-Fi. Se me acabó el saldo en el móvil. Catalina se volvió. Él estaba en el marco de la puerta, pequeño, patético, con sus pantalones de chándal con rodillas dadas de sí. Al fondo, en la cocina, brillaba la pantalla de su portátil con la tabla abierta, donde en rojo ardía la cifra de su deuda, $100,000, 5 años. ¿La contraseña? Repitió ella. Apunta, Mama Love 2024. ¿En serio? Pruébala. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando su cara desencajada. Por supuesto, la contraseña era otra. Catalina la había cambiado por la mañana antes de salir. Ahora era una combinación de 30 símbolos aleatorios que, por supuesto, ya había olvidado. Y se había llevado el router. Iba en el bolsillo lateral de la maleta. Era su router. Catalina salió del portal. El viento de noviembre le golpeó la cara, pero no estaba frío. Estaba fresco. El taxi ya la esperaba. Un coche blanco, limpio, con un conductor amable que bajó para abrir el maletero y guardar su maleta. Ella se sentó en el asiento de atrás. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. A una vida nueva, dijo Catalina. Pero luego dio la dirección, una calle donde las ventanas estaban encendidas, donde del grifo salía agua y donde nadie contaba cuántos yogures se comía ella en el desayuno. Catalina sacó el móvil. 10 llamadas perdidas de la querida suegra. 5 mensajes de Eduardo en el chat, eres una basura. Vuelve, te lo perdonamos todo. Le llamamos a la ambulancia a mamá. Tiene la tensión a 200. ¿Cómo pago el internet? ¿Dónde está el router? Pulsó bloquear contacto. Primero a Eduardo, luego a Dolores. El dedo se quedó suspendido sobre el icono del banco. Catalina abrió la sección de transferencias, puso el número de teléfono de José Antonio, el dueño del piso donde se había quedado Eduardo, le envió el pago del último mes, su mitad, en justicia, y añadió un mensaje. José Antonio, ya me he mudado. Las llaves están sobre la mesita. Eduardo se queda, pero no es solvente. Le recomiendo revisar el piso hoy mismo. El grifo gotea, el papel se despega y el inquilino, por lo visto, piensa vender sus muebles para pagar el crédito. Suerte. Enviar. Catalina imaginó cómo, dentro de una hora, a Eduardo le caería encima también el dueño furioso. Como Eduardo correría de un lado a otro entre la madre gritando por el altavoz, exigiendo valeriana y mármol, y José Antonio tirando sus cosas al rellano. Y todo eso a oscuras, sin internet. Con 5 billetes arrugados de $100 en el puño. El taxi arrancó. La ciudad se deslizaba tras la ventanilla en luces de colores. Pasaron delante de ese centro comercial donde estaba la tienda de materiales de construcción. Catalina miró el letrero luminoso. En algún lugar ahí dentro, entre los pasillos de azulejo de lujo, estaba terminando la era de la dinastía Morales. Su Versalles se convertía en ruinas antes siquiera de construirse. El móvil de Catalina volvió a sonar. Notificación del banco. De su banco nuevo. Se ha abonado cashback del mes pasado, $10. Una niñedad. El precio de 5 yogures. Sonrió y se recostó en el asiento. Mañana se compraría un yogur. Con higo. El más caro. Se lo comería despacio, cucharada a cucharada. Y luego compraría un bote de pintura, color melocotón. O no, menta. Y pintaría las paredes de su piso de alquiler. Ella sola, sin consejos, sin créditos y sin Eduardo. Porque la reforma más cara de la vida es la reforma de la propia autoestima. Y la suya acababa de terminar con éxito. Obra entregada. Cliente satisfecho. ¿Pongo la música más alta?, preguntó el conductor, mirándola por el retrovisor.
Póngala, concedió Catalina. Algo alegre. Hoy estoy de fiesta. El conductor pulsó un botón. Sonó un viejo rock and roll de los buenos. Catalina miraba la ciudad nocturna y sentía como por dentro se soltaba la espiral tensa, comprimida por años de ahorrar en sí misma. Iba en números rojos por 3 años de vida. Pero estaba en positivo por un alma salvada, la suya. Y ese balance le parecía perfecto. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.